Amigos, bienvenidos a una nueva edición de YouTube. Esto para todos los seguidores del Miss Venezuela, fanáticos también de la belleza venezolana y por supuesto de nuestra querida Isbel Parra, bienvenida a este sitio oficial. Yo creo que ya era importante hacer este encuentro con toda tu audiencia, a quien quiero que aproveches de saludar, porque estuvieron, bueno, atentos de todo lo que sucedió en este reality show que paralizó al país y, por no decirlo, paralizó al mundo entero con tu participación. Ay, yo estoy súper agradecida. Mira, yo no tenía contacto alguno en el reality, pero al salir me di cuenta de todo el apoyo y de los mensajes tan lindos que la gente me estaba mandando. Yo agradecida con todos ustedes, los amo, o sea, no se imaginan cómo yo sentía sus energías de mi Venezuela, siempre buscando dejar a la mujer venezolana bien en alto y bueno, feliz por todo lo que se viene y bueno, emocionada de contar todo lo que pasó en el reality. Mira, aquí vamos a contarlo absolutamente todo. Mira, tú has pasado simbólicamente Miss Venezuela, Miss International, ¿y qué te lleva a tener esta vida en competencia dentro del Miss Universe Latina? Porque es algo distinto, estabas sin contacto con el mundo exterior, tú no te dabas cuenta absolutamente de lo que pasaba en las redes sociales, de lo que podían comentar quizá algunas compañeras tuyas también en otros momentos, porque estaban ustedes hasta sin teléfono celular. Sí, nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba en el mundo exterior. Yo tomé la decisión porque me quise arriesgar. Siempre, obviamente, al entrar al Miss Venezuela, tú vas con la mirada en que quieres ir al Miss Universo. Claro. A mí se me dio la bendición de ir al Miss International, pero yo dije, cuando se abrió esa oportunidad, dije, lo quiero intentar otra vez. Siento que tengo mucho por demostrar, mucho porque la gente se vuelve a enamorar de Isbel, porque me vea en otro ámbito. Y yo no tenía idea de cómo funcionaban los realities. Sin embargo, vi que no es nada fácil. No, la convivencia puedes llegar a ser compleja, son demasiadas personalidades, mujeres de distintas culturas, no tienes tiempo para descansar, tienes que trabajar, ensayos, clases, vuelves y grabas. Nunca me habían grabado tanto en mi vida como en esos 2 meses. Es que yo creo que esto lo podemos ponderar con algo como la Casa de los Famosos. Entonces, hablando de la Casa de las Reinas y el Miss Universe Latina, yo te voy a preguntar, ¿algún momento incómodo que te tocó vivir durante toda esta competencia? Fueron 2 meses. Fueron 2 meses, con chicas de varias nacionalidades, ¿no? Latinas. Claro. Pero algún momento incómodo, incluso con alguna otra venezolana. ¿Te la llevabas bien con las 2 venezolanas que entraron en competencia, como Mariel y Ashley? Mira, el momento incómodo quizás fue cuando hice poliedro, que poliedro fue un momento en donde yo daba las noticias del día y le hice una pregunta a una compañera sobre qué opina sobre lo que le sucedió a Scarcy en el escenario, que se desmayó. Scarcy se lo tomó muy mal por el hecho de que yo hubiera hecho esa pregunta, pero ella me atacaba, era porque no, es tu culpa, y realmente yo no puedo controlar lo que dice la gente. Yo simplemente hice una pregunta y Nitza comentó que si era mentira, que si era verdad. Entonces eso fue súper incómodo porque era innecesario. O sea, al final yo estaba ahí haciendo una entrevista y bueno, la gente dijo lo que dijo y yo no puedo controlar eso. Claro. Y referente a Ashley, a Jocelyn, a Osmariel, no las llevamos muy bien, sin embargo yo hice mucho match con Jocelyn, que yo no la conocía y es una persona comiquísima, o sea, cada vez que ella estaba en la sala maracucha, cada vez que ella estaba, o sea, era risas y risas. Con Ashley, una mujer súper inteligente, como que calculadora, ella veía las estrategias. Y con Osmariel, yo no había tenido mucho tiempo para compartir, sin embargo, como ya al final, cuando se hicieron los teams, empecé a conocerla mucho más. Sin embargo, me llevé muchísimo mejor fue con Jocelyn. Con Jocelyn, o sea, claro. Yo siempre quería estar con Jocelyn para reírme y distraerme. ¿Consideras que Osmariel llegó al punto de la competencia, merecía estar en ese punto de la competencia o crees que ese punto donde llegó Osmariel debía estar otra venezolana? Ay, a mí me hubiera encantado que estuviéramos las 2. Yo siento que no sé, porque sí, al final llegaron 2 dominicanas, 2 puertorriqueñas, 2 cubanas, y yo me veía en la final. Realmente lo que evaluaron los jurados para escoger el cuadro final ya es decisión de ellos, pero yo sentía que yo tenía que haber estado en esa final porque no estaba confiada, pero estaba segura, ¿sabes? Claro. Porque nunca hay que confiar. Eso reflejabas también. Exacto. Eso se notó. Exacto. Mira, con respecto a esto y el apoyo que te ha dado la gente a través de las redes sociales, no podemos dejar por fuera a quien representó como una especie de madrina, porque ella lo decía en muchas oportunidades y era la favorita para Alicia Machado. ¿Qué representa eso en ti? Mira, Alicia fue como una mamá en el reality.
Ella me enseñó muchísimo, o sea, yo nunca había interactuado con ella, sin embargo ella me decía, Isbel, tú puedes, tú tienes todo para llevarte esa corona, confío en ti, yo quiero mi chama, ella me decía, tú eres mi aliada, mi paisana, y ella sacó mucho de mí que yo quizás no conocía, como ese atrevimiento, esa explosividad en el escenario, porque ustedes vieron una Isbel en el Miss Venezuela mucho más elegante, serena. Claro. Sin embargo, aquí seguí siendo esa mujer, pero como con ese plus que ella logró sacar de mí. Claro. Y yo estoy sumamente agradecida porque Alicia es una mujer inspiradora y ella siempre me apoyó. Incluso cuando surgió, bueno, lo de los malos comentarios en el escenario, ella me defendió en vivo. Iba a eso, porque tú estás diciendo que querían sacar de ti quizá ese lado orgánico, porque es lo que busca Miss Universe. Y llegamos a cuestionarnos todos, ¿qué busca Miss Universe entonces? Claro. Cuando Fabián Ríos hace el comentario con respecto a tu cuerpo, ¿sientes que esto forma parte de la vida, del reality? Que es como dicen por allí coloquialmente, una conchita de mango para ver qué pasa con esta candidata. ¿O sientes que en este caso ya los estereotipos están cambiando y están como que buscando unos nuevos lineamientos para Miss Universe? Los estereotipos 100% están cambiando y eso ya viene desde la organización Miss Universo, en donde no hay edades, en donde no hay tallas, en donde no hay altura, en donde hay mujeres casadas, madres, y se entiende que el Miss Universe Latina también tiene que ir por allí. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Mira, cuando a mí me hicieron esos comentarios, yo no me lo podía creer. O sea, estaba como en un shock, como que no entiendo por qué están diciendo esto. Creo que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Total. Creo que todas tenemos cosas que mejorar en oratoria, en pasarela, en cuerpo, o sea, que uno mismo reconoce. Pero que otra persona te lo diga así de esa manera me pareció totalmente innecesario. Yo después lo hablé y lo dije en las cámaras, o sea, estamos en una era y en la sociedad en donde comentar sobre el cuerpo de otra persona es totalmente inaceptable. Porque puedes crear inseguridades en esa persona. ¿Qué tal si yo no hubiera estado con esa fortaleza? Eso me hubiera derrumbado. Es correcto. Pero yo ya pasé por un proceso de sanación en donde yo entendí lo que me dijeron, no lo dejé que entrara en mí porque no me representa, porque yo amo mi cuerpo y soy feliz como me veo y me encanta lo que proyecto. Así que simplemente yo lo deseché. No sé si fue algo del reality, creo que a todas les hicieron comentarios fuertes, sin embargo el mío fue muy específico. Sí, y encendió muchas alarmas, Ajá, que claro. por cierto nuestra Miss Venezuela, nuestra Miss Universe Venezuela, Stephanie Basali, incluso dejó un comentario en redes sociales Que en se lo apoyo agradezco. absoluto y en desacuerdo con esto que ellos afirmaban en el momento de tu evaluación. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿tuviste un feedback luego con Fabián Ríos? ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué te dijo él cuando las luces se apagan, las cámaras se apagan? Puede haber como un feedback donde puedes decir, oye, mira, pasó esto, o sucedió por esto. Claro, no, realmente yo no tuve ningún feedback con Fabián. Nosotros no teníamos contacto con el jurado, realmente. Solamente lo que veíamos en el escenario, lo que nos decían allí, pero no conversábamos nunca con ellos. Alicia sí me dejó un mensaje de Fabián, en donde me decía como que lo estás haciendo muy bien, te ves muy bella, sigue así, como que él no sabía específicamente qué era lo que decía, aunque yo creo que todos tenemos que leer antes de pues, dar una de emitir un juicio. De emitir un juicio, saber qué es lo que se dice. Pero no, nunca llegué a hablar con él, creo que él incluso en las redes sociales salió comentando que eso se lo había dado producción y que él no, o sea que era como parte de la producción. como parte del feedback de la escuela, que eso era, por eso estaban los profesores allí sentados, en teoría era el feedback de los profesores de acuerdo a tu desempeño, pero ellos eran solamente los voceros, entonces no sé, me hubiera encantado quizás tener una conversación con él, porque no, la tuve con los profesores, por supuesto, luego eso salió en grabaciones en donde yo les decía que me parecía inaceptable y que si hubiera estado en otro momento de mi vida, quizás eso me hubiera afectado muchísimo. Bueno, pero hagamos algo, vamos a aprovechar esta cámara para hablarle a Fabián Ríos. 10 segundos, ¿qué tendrías que decirle tú a Fabián en esta oportunidad? Porque estoy seguro que este mensaje podría llegarle a él, que hay que decirle respecto a la forma en cómo lo dijo y cómo poder aceptar también desde un papel de jurado cosas en las que quizá te comprometen muchísimo, ¿no? Claro, no, a Fabián yo que le pudiera decir que primero agradecida de cierto modo de tener la oportunidad de trabajar con los tres.
Sin embargo, creo que es importante saber lo que se dice, releerlo antes de emitir una opinión. Que me hubiera encantado pues poder conversarlo, por supuesto. Sin embargo, como te digo, en este momento yo, ya lo dije anteriormente, tengo como una piel de rinoceronte en donde eso yo no dejo que me afecte. O sea, es como que es extraño porque en un momento en el pasado sí era muy fuerte, yo me quedaba con eso en mi mente, claro, esas críticas, esas dudas, pero en este momento realmente eso ya no forma parte de mí porque yo sé y reconozco mi valor. Y a veces esas son las pruebas que nos pone la vida en el camino para saber si nos hemos superado o no. Tienes Entonces, razón, con ¿sí? esto que hizo Fabián, quizá era también, como lo dijimos en un principio, oye, vamos a poner una piedrita a ver qué tan preparado, qué tan fuerte está nuestra Isbel para continuar en competencia y llegaste a la final prácticamente, sí, o sea, llegaste a la semifinal, sí, y eso es algo maravilloso. Yo estoy seguro que están contentos con tu trabajo. Hablando de esta final, ajá, ¿tú te sientes contenta con el trabajo de la producción? ¿Ganó la que tú crees que es la persona correcta para llevarse esa corona o piensas que esa corona era para otra de las candidatas? A mí me encanta que haya ganado Yamilex, ¿sí? Realmente. Ella siempre fue una mujer muy enfocada, que se veía muy reina, muy espiritual. Estuvo en mi equipo en el Team Esmeralda. Correcto. Y cuando yo la conocí más a fondo, entendí cómo era ella, su personalidad, su historia, lo mucho que ha luchado. Entonces me encantó que haya ganado una mujer con esa aura, con esa energía, con ese brillo. Yo me veía en la final con ella, agarrada de mano. Esa era mi visualización. Yo decía, o es Yamilex o soy yo. Pero bueno, no pasó. Sin embargo, me encanta que ella haya sido la que nos va a representar a todas las latinas en el Miss Universo. Una mujer de valores, de principios, tranquila, que se mantuvo alejada del conflicto como la mayoría del Team Esmeralda. Siempre nos dijeron que éramos las diplomáticas. Eso, mira, yo me tengo que despedir, pero cuando dices que estuvieron alejados del conflicto, el Team Esmeralda, ¿qué pasó con los otros teams? Bueno, cosas que nos puedas adelantar. Mira, con el Team Rubí eran personalidades como muy fuertes y chocaban mucho, o sea, hubo conflictos, peleas. Pero no directamente contigo. No conmigo, entre ellas. Yo creo que quizás también lo manejaron de una manera para que las personalidades fuertes estuvieran en un lado y inevitablemente en algún punto pueden explotar. Porque todas quieren ser como líderes, todas quieren opinar. Hubo conflicto por la comida, por el baño, hubo conflicto por cosas que se decían, pero nuestro lado, que era el Team Esmeralda, solamente veíamos y sonreíamos, porque nosotros no nos íbamos a meter en eso, queríamos mantener una postura de reina. Mira, este encuentro es maravilloso, Isbel, porque además de ser enriquecedor, nos permite pues acercarnos mucho más a nuestra gente, a nuestro público. Como te lo llevo a decir Alicia Machado, eres la favorita para ella, pero eres la favorita para todo un país. Gracias. Que el día de hoy estoy seguro que seguirá acompañándote y aplaudiendo cada uno de tus éxitos. Gracias por querer tanto a Venezuela, porque eso es bonito. Hay mucha gente que sale del país y se le olvida de dónde viene, y tú tienes muy claro de dónde vienes, pero sobre todo hacia dónde vas, y seguiremos acompañándote, ¿ok? Gracias. Estoy seguro que vamos a seguir encontrándonos y ustedes también van a tener este maravilloso encuentro con nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos, @MissVenezuelaOficial, dele like, suscríbase al canal y activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún detalle de lo que viene más adelante. Chao.